Nuestra vida se compone de muchos factores. Entre ellos se encuentra la física, una rama de las matemáticas que nos ha ayudado a tener una mayor capacidad y conocimiento de los fenómenos naturales que nos rodean. Entre ellos se encuentra el movimiento rectilíneo uniforme, el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y el método científico. El método científico que se ha llevado muchos años a la práctica y a perfección. En estas 3 cápsulas informativas veremos cada uno de estos temas explicados por nuestros mejores compañeros. Vean. El método científico. El método científico se define como un conjunto de pasos para adquirir, organizar y aplicar nuevos conocimientos validados mediante herramientas e instrumentos confiables. Las características generales del método científico son: responde a una pregunta o al planteamiento de un problema. Formula la hipótesis de la posible respuesta a la pregunta. Debe ser reproducible. Esto es decir, cualquier persona será capaz de realizar el experimento. Busca la verdad de la ciencia. Aplica las reglas sistemáticas. Utiliza todos los instrumentos al alcance. El método científico en la vida cotidiana tiene su aplicación al servir para encontrar la solución de muchos problemas cotidianos. Este también fue el que grandes y reconocidos científicos usaron para demostrar sus teorías. Pero dirán, yo jamás en mi vida he usado un método científico. Lo cierto es que inconscientemente, profundo en nuestro ser, se encuentra plasmado ese método. Ejemplo de: cuando tenemos un problema con nuestro ordenador, observamos que no tiene una muy buena fluidez, se traba. De allí viene la hipótesis, suponemos que tiene un virus o algo jala mucha memoria. De allí validamos la hipótesis con un antivirus y detecta que efectivamente hay un agente malicioso que afecta al rendimiento del aparato y se concluye que la hipótesis es correcta. Otro ejemplo sería la teoría heliocéntrica del astrónomo polaco Nicolás Copérnico, que decía que la Tierra giraba alrededor del Sol, que en su momento no pudo ser comprobada, pero gracias a la ciencia de hoy se comprobó que es cierta. Hola, ahora les voy a explicar el movimiento rectilíneo uniforme. El movimiento rectilíneo uniforme es aquel que va en línea recta y su velocidad es constante. Este implica que recorre distancias en tiempos iguales. Un ejemplo de la vida cotidiana sería el de un auto que va en línea recta y va a una velocidad constante. Podemos dar el ejemplo también de un corredor atlético
En conclusión, podemos decir que el movimiento rectilíneo uniforme es aquel que va que toda velocidad o que toda distancia es igual al tiempo. Gracias. Por favor. Ahora vamos a mirar un ejemplo en el que aplicaremos los conocimientos adquiridos del movimiento rectilíneo uniforme. Unos bandidos asaltaron una tienda y huyeron en un auto. En este momento están yendo a toda velocidad por una carretera recta y plana. Un carro de policía se encuentra en persecución de los ladrones. La velocidad del auto de los bandidos es de 120 km por hora, mientras que la velocidad de los policías es de 160 km por hora. El carro de los bandidos acaba de pasar por el kilómetro 90 de la vía. Luego de 6 minutos, o sea, de 1/10 de hora, el carro de los policías pasa por este mismo punto. Ahora, necesitamos saber en qué instante de tiempo y en qué posición, medida en kilómetros, los bandidos serán alcanzados por los policías. Para resolver este problema, precisamos utilizar la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme. De acuerdo con lo descrito, la ecuación horaria que describe el auto de los bandidos es x sub b es igual a 90 km más 120 km por hora t. Como el carro de la policía se tardó en pasar 1/10 de hora por el kilómetro 90, vamos a calcular la distancia a la que se encontraban los policías de los ladrones. Para ello, aplicaremos la fórmula de la distancia, que es igual a la velocidad sobre el tiempo, lo que significa que cuando los ladrones pasaban por el kilómetro 90, los policías se encontraban a 16 kilómetros atrás del carro de los bandidos, o sea que el auto de los policías se encontraba en el kilómetro 74. Por lo tanto, su función horaria sería x sub b es igual a 74 kilómetros más 160 kilómetros por hora t. Al trazar las dos funciones horarias en un mismo gráfico de x en función de t, tenemos una visión privilegiada de la situación. La línea roja describe el movimiento del auto de los bandidos y la línea azul el de los policías. Con este gráfico podemos obtener tres datos importantes. La primera, en un instante igual a 0 minutos, la línea roja cruza el eje X en la coordenada 90 kilómetros y la línea azul en la coordenada 74 kilómetros. La segunda es la inclinación de la línea de los gráficos que corresponde a la velocidad de los carros. Vemos que la línea azul es más inclinada que la línea roja, pues representa a la velocidad del carro más veloz, que es el de la policía. La tercera información importante corresponde al cruce de las dos líneas, que es cuando la policía alcanza a los bandidos. Para emitir el valor exacto de la posición y el tiempo que la policía alcanza a los bandidos, es preciso realizar un pequeño cálculo. Como en ese instante las posiciones de los carros son iguales, o sea que x sub p es igual a x sub b, debemos igualar las funciones horarias para calcular t. Por lo tanto, tenemos 90 kilómetros más 120 kilómetros por hora t es igual a 74 kilómetros más 160 kilómetros por hora t, o sea 40 kilómetros por hora t es igual a 16 kilómetros, por lo que t es igual a 0.4 horas o 24 minutos. Debemos notar que como el encuentro de los dos autos ocurre en un mismo instante, en una misma posición, al sustituir el valor de t igual a 0.4 en cualquiera de las dos funciones horarias, esto debería resultar en un mismo valor para la posición, que es donde la policía alcanza a los bandidos, o sea x sub p igual a 90 kilómetros más 120 kilómetros por hora por 0.4 horas igual a 138 kilómetros, o x sub p igual a 74 kilómetros más 160 kilómetros por hora por 0.4 horas, que es igual a 138 kilómetros. Así que los bandidos fueron atrapados en el kilómetro 138 a los 24 minutos de persecución. Es un movimiento rectilíneo con aceleración constante y distinta
Saber la importancia de la física en nuestro día a día es de suma importancia, ya que gracias a ella tenemos avances tecnológicos que salen a la luz cada día y los que tenemos comúnmente: teléfono celular, aire acondicionado o la cámara con la que estoy grabando este video. No saberla sería un grave error. Igual, el método científico con el que se han avalado muchas teorías, demasiadas, y más enfocado en la física, que estudian los fenómenos naturales. Podemos conocer por qué se crean los rayos, por qué la luz de las estrellas llega a nuestro planeta. El movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado son varios tipos de movimiento, como pueden haber visto en los ejemplos. Fue un placer atenderles y que ustedes vean nuestro video. Denle me gusta y muchas gracias.